¿Sabes lo que se siente cuando te escupen en la cara y la persona que juró amarte solo baja la mirada? ¿Sabes lo que es despertar cada mañana rezando para que ese día no te toquen, no te humillen, no te destruyan un poco más? Yo sí lo sé. Y también sé lo que se siente cuando decides que ya basta, cuando decides que si nadie va a salvarte, tendrás que salvarte tú misma, aunque eso signifique cruzar una línea que nunca imaginaste cruzar. Mi nombre es Violeta. Tengo 78 años y esta es una historia que necesito contar antes de que me lleve todos estos secretos a la tumba. Es una historia polémica, controversial, una historia que va a dividir opiniones. Algunos dirán que soy una víctima, otros dirán que soy un monstruo, pero yo solo sé una cosa. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y si me preguntas si me arrepiento, la respuesta es no. Ni un solo segundo de mi vida me arrepiento de lo que hice. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia hay que contarla con detalles. Cada detalle importa. Cada momento de dolor, cada humillación, cada lágrima que derramé en silencio. Todo tiene un propósito en esta historia. Todo llevó a lo que finalmente hice. Corría el año 1989. Yo tenía 42 años y acababa de quedar viuda. Mi primer esposo, Gonzalo, había muerto en un accidente de tráfico. Un camión se pasó un semáforo en rojo y lo arrolló mientras iba en su motocicleta. Murió en el acto. No sufrió, me dijeron, como si eso aliviara el dolor de quedarme sola de la noche a la mañana. No tuvimos hijos. Gonzalo y yo lo intentamos durante años, pero nunca llegaron. Y cuando él murió, me quedé completamente sola en este mundo. Sin hijos, sin padres, sin hermanos. Sola. Los primeros meses fueron horribles. La soledad me comía viva. La casa se sentía vacía, fría, como una tumba. Cada rincón me recordaba a Gonzalo. Su silla en la sala, su taza de café en la cocina, su lado de la cama que ya nunca volvería a estar tibio. Caí en una depresión profunda. Dejé de comer bien, dejé de arreglarme, dejé de vivir realmente. Solo existía. Solo respiraba porque mi cuerpo no sabía hacer otra cosa. Fue mi vecina, Carmela, quien me obligó a salir de casa. Me dijo que no podía seguir así, que Gonzalo no hubiera querido verme destruida de esa manera. Me arrastró literalmente a una reunión social en el club del barrio. Yo no quería ir, no quería ver gente, no quería fingir que estaba bien. Pero Carmela insistió tanto que finalmente cedí. Y fue ahí donde lo conocí, a Bernardo. Bernardo tenía 48 años. Era un hombre alto, de complexión fuerte, con el cabello canoso en las sienes y unos ojos cafés que parecían amables. Vestía bien, hablaba con educación, tenía modales de caballero. Me ofreció una copa de vino y empezamos a conversar. Me contó que él también era viudo, que su esposa había muerto hacía 3 años, que entendía perfectamente ese vacío que yo sentía, esa soledad que te ahoga en las noches. Hablamos durante horas esa noche. Me sentí comprendida por primera vez en meses. Bernardo parecía un hombre bueno, un hombre que había sufrido como yo y que buscaba compañía, alguien con quien compartir la vida. Me dijo que tenía 3 hijos ya adultos. Damián, el mayor, tenía 28 años y trabajaba con él en su empresa de importaciones. Esteban, el mediano, tenía 25 y estudiaba administración. E Iris, la menor, tenía 22 años y acababa de terminar la universidad. Me habló de ellos con orgullo. Me dijo que eran su mayor tesoro, lo único bueno que le había dejado su difunta esposa. Me mostró una foto que llevaba en su cartera. Los 3 juntos, sonriendo. Parecían una familia normal, feliz. Nunca imaginé la pesadilla que se escondía detrás de esas sonrisas. Bernardo y yo empezamos a vernos con frecuencia. Me invitaba a cenar, al cine, a caminar por el parque. Era atento, caballeroso, paciente. No me presionaba. Respetaba mi duelo, mi proceso. Y poco a poco, muy poco a poco, empecé a sentir que tal vez podía volver a vivir, que tal vez podía volver a ser feliz. A los 6 meses de conocernos, Bernardo me propuso matrimonio. Fue una noche de verano, cenando en un restaurante elegante. Sacó una cajita de terciopelo azul y me mostró un anillo de oro con un pequeño diamante. Me dijo que me amaba,
que quería pasar el resto de su vida conmigo, que quería que fuéramos una familia. Me dijo que sus hijos estaban ansiosos por conocerme, que les había hablado mucho de mí y que estaban felices de que su padre hubiera encontrado a alguien. Yo dije que sí, porque estaba cansada de estar sola, porque Bernardo me hacía sentir segura, protegida, porque pensé que finalmente tendría una familia, aunque no fueran mis hijos biológicos. Pensé que podría ser una buena madrastra, una compañera para esos 3 jóvenes que habían perdido a su madre. ¡Qué ingenua fui! ¡Qué terriblemente ingenua! Nos casamos en octubre de 1990. Fue una boda pequeña, íntima. Solo algunos amigos cercanos y, por supuesto, los hijos de Bernardo. Ese fue el día que los conocí en persona. Damián llegó con un traje gris impecable, me estrechó la mano con firmeza y me dijo: «Bienvenida a la familia», con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esteban fue más tímido, apenas me miró a los ojos cuando me saludó. E Iris me abrazó y me dijo: «Qué feliz estoy de que papá te haya encontrado», con una voz dulce como la miel. Pero había algo en su mirada, algo frío, algo calculador que me hizo sentir incómoda, pero lo ignoré. Lo atribuí a los nervios del día, a mi propia inseguridad. Después de la boda, me mudé a la casa de Bernardo. Era una casa grande, de 2 pisos, en un barrio residencial. Tenía un jardín amplio, una sala espaciosa, 4 habitaciones. Bernardo y yo ocupamos la habitación principal. Damián ya no vivía ahí, tenía su propio departamento. Pero Esteban e Iris todavía vivían en la casa. Esteban en la habitación del segundo piso, al fondo del pasillo, e Iris en la habitación junto a la nuestra. Los primeros días fueron extraños. Yo intentaba adaptarme a mi nueva vida, a mi nuevo hogar. Intentaba ser amable con Esteban e Iris, prepararles el desayuno, preguntarles cómo les había ido en el día, pero ellos apenas me respondían. Me miraban con indiferencia, como si yo fuera invisible, como si fuera una intrusa en su casa. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal llegó a la semana de haberme mudado. Yo había preparado la cena, un guiso de pollo que me había quedado delicioso. Puse la mesa con esmero, serví la comida en los platos. Bernardo llegó del trabajo y nos sentamos los 4 a cenar. Iris tomó su tenedor, probó un bocado y de repente escupió la comida en el plato. Hizo un gesto de asco y dijo: «Esto sabe horrible, no puedo comerlo». Esteban la secundó, empujó su plato hacia el centro de la mesa y dijo: «Mamá cocinaba mucho mejor». Yo me quedé helada. Miré a Bernardo esperando que dijera algo, que defendiera mi comida, que al menos les pidiera que fueran respetuosos. Pero Bernardo solo bajó la mirada a su plato y siguió comiendo en silencio, como si no hubiera escuchado nada, como si yo no existiera. Esa noche lloré en el baño. Lloré en silencio para que nadie me escuchara. Me sentí humillada, rechazada. Pero me dije a mí misma que era normal, que necesitaban tiempo para aceptarme, que extrañaban a su madre y era natural que me compararan con ella. Me dije que tenía que ser paciente, que tenía que ganarme su cariño poco a poco. Pero las cosas no mejoraron. Al contrario, empeoraron. Cada día que pasaba, las humillaciones se volvían más frecuentes, más crueles. Iris empezó a dejar su ropa sucia tirada en la sala para que yo la recogiera. Cuando yo le pedía amablemente que la llevara al cesto de la ropa, ella me miraba con desprecio y me decía: «Para eso estás aquí, para limpiar lo que ensuciamos». Esteban dejaba los platos sucios en el fregadero, apilados, con restos de comida pegados. Cuando yo le pedía que al menos los enjuagara, él me ignoraba completamente, como si yo no hubiera hablado. Y Bernardo seguía sin decir nada. Seguía bajando la mirada, evitando los conflictos, escondiéndose detrás de su periódico o de su trabajo. Yo intenté hablar con él varias veces. Le decía: «Bernardo, tus hijos me tratan mal, necesito que hables con ellos». Y él me respondía: «Están pasando por un proceso difícil, dale tiempo, ya se acostumbrarán a ti». Pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. Todo empeoraba. Damián, aunque no vivía en la casa, venía seguido. Y cuando venía, era el peor de todos. Me hablaba con un tono condescendiente, como si yo fuera estúpida.
Me hacía preguntas capciosas delante de Bernardo para hacerme quedar mal. Una vez me preguntó: Violeta, ¿tú estudiaste algo o solo te dedicaste a ser ama de casa? Con una sonrisa burlona. Yo le respondí que había estudiado secretariado y que había trabajado muchos años antes de casarme con Gonzalo. Y él soltó una risa sarcástica y dijo: «Ah, secretariado, qué interesante», con un tono que dejaba claro que no le parecía interesante en absoluto. Pero lo peor, lo verdaderamente insoportable, empezó a los 3 meses de vivir ahí. Una tarde yo estaba en la cocina preparando la comida. Iris entró, abrió el refrigerador, sacó un jugo y se sirvió un vaso. Yo estaba cortando verduras. De repente, Iris se acercó a mí, me miró fijamente y sin decir una palabra, escupió en mi cara. Así, sin más. Sentí su saliva tibia resbalando por mi mejilla. Me quedé paralizada, en shock. No podía creer lo que acababa de pasar. Iris dejó el vaso en la barra, me sonrió con frialdad y salió de la cocina como si nada. Yo me limpié la cara con manos temblorosas. Sentí náuseas, asco, humillación. Corrí al baño y vomité. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando Bernardo llegó esa noche, le conté lo que había pasado. Le conté entre sollozos que su hija me había escupido. ¿Y sabes qué hizo Bernardo? Suspiró profundamente. Se frotó la cara con las manos y me dijo: «Debe haber sido un malentendido. Iris no haría algo así». Le dije que no era un malentendido, que yo lo había vivido, que su hija me había escupido deliberadamente. Y él me dijo: «No quiero problemas en esta casa, Violeta, por favor no exageres las cosas». Esa noche supe que estaba sola, completamente sola, que Bernardo nunca me iba a defender, que sus hijos podían hacerme lo que quisieran y él no movería un dedo para protegerme. Y así empezó mi verdadero infierno. Los abusos se volvieron diarios. Iris me insultaba cada vez que me veía. Me decía: «vieja ridícula», «cazafortunas», «bruja». Esteban empezó a empujarme accidentalmente cuando pasaba junto a mí en el pasillo. Me tiraba cosas sin querer. Una vez me tiró una taza de café caliente encima y me quemó el brazo. Cuando grité de dolor, él dijo: «Perdón, no te vi», con una sonrisa burlona. Damián venía los fines de semana y se unía a la tortura. Me encerraba en el sótano. Sí, me encerraba ahí como si fuera un animal. La primera vez que lo hizo, yo estaba bajando a buscar unas cajas con decoraciones navideñas. Damián bajó detrás de mí, salió rápidamente y cerró la puerta con llave. Me dejó ahí durante 4 horas. 4 horas en la oscuridad, gritando, golpeando la puerta, suplicando que me dejara salir. Cuando finalmente abrió, me dijo: «Ups, se me olvidó que estabas ahí», y se rió en mi cara. Y Bernardo seguía sin hacer nada. Yo le mostraba los moretones en mis brazos, las quemaduras, las marcas. Y él me decía: «Seguro fue un accidente. No creo que lo hayan hecho a propósito. Estás siendo muy sensible». Me estaba volviendo loca. Empecé a dudar de mi propia cordura. Empecé a pensar que tal vez sí estaba exagerando, que tal vez era mi culpa, que tal vez yo estaba haciendo algo mal para que me odiaran tanto. Caí en una depresión profunda. Dejé de comer bien. Bajé 10 kilos en 2 meses. No dormía por las noches. Tenía pesadillas constantes. Mi médico me recetó pastillas para dormir y antidepresivos. Empecé a tomarlas religiosamente, porque era la única manera de sobrevivir cada día. El momento más horrible, el que casi me destruye por completo, pasó 1 año y medio después de haberme casado con Bernardo. Yo estaba subiendo las escaleras con una canasta de ropa limpia. Iris venía bajando. Cuando nos cruzamos a mitad de la escalera, ella me miró con odio puro y me empujó con fuerza. Caí rodando por las escaleras. Sentí cada golpe en mi espalda, en mis costillas, en mi cabeza. Quedé tirada al pie de la escalera sin poder respirar del dolor. Iris bajó tranquilamente, pasó por encima de mí y dijo: «Deberías tener más cuidado, vieja torpe». Bernardo estaba en la sala. Lo había visto todo, todo. ¿Y sabes qué hizo? Se levantó, me ayudó a incorporarme y me dijo: «¿Estás bien? Tienes que fijarte por dónde caminas». Le grité con todas mis fuerzas: «Tu hija me empujó, ¿lo viste? Estabas aquí y lo viste». Y él negó con la cabeza y me dijo: «Estás confundida, te caíste sola,
Iris no te tocó. Me llevó al hospital porque yo no podía respirar bien. Tenía 3 costillas rotas y una contusión en la cabeza. El médico me preguntó cómo me había caído. Bernardo respondió por mí. Dijo que me había resbalado en las escaleras, que había sido un accidente doméstico. El médico me miró con sospecha, como si supiera que había algo más, pero no dijo nada. Me recetó analgésicos y reposo. Esas semanas de recuperación fueron las peores de mi vida. Tenía que quedarme en cama. Apenas podía moverme del dolor. E Iris y Esteban aprovechaban cada oportunidad para torturarme. Entraban a mi habitación cuando Bernardo no estaba y me susurraban cosas horribles al oído. Me decían: ojalá te hubieras muerto en esa caída. Nadie te quiere aquí. Eres una basura. Iris me cortó el cabello mientras yo dormía. Me desperté y encontré mechones de mi pelo sobre la almohada. Me miré al espejo y vi que me había dejado parches calvos en la cabeza. Lloré hasta quedarme sin voz. Le mostré a Bernardo lo que me había hecho su hija, y él me dijo: tal vez te lo cortaste tú misma sin darte cuenta. Estás tomando muchas pastillas. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Me di cuenta de que Bernardo no era un hombre débil o cobarde. Era cómplice. Era parte del problema. Sabía perfectamente lo que sus hijos me hacían y lo permitía. Lo permitía conscientemente. Empecé a tomar más pastillas para dormir. Quería dormir todo el tiempo para no tener que enfrentar la realidad, para no sentir el dolor, la humillación, el odio. Hubo días en los que pensé en terminar con todo, en tomar todas las pastillas de una vez y no despertar nunca más. Pero algo dentro de mí se resistía. Algo pequeño, una chispa diminuta de rabia, de indignación que no se apagaba. Los abusos continuaron durante años. 8 años para ser exacta. 8 años de infierno. Iris destruía mi ropa, cortaba mis vestidos con tijeras, rayaba mis zapatos. Esteban me escupía en la comida cuando creía que yo no lo veía, pero yo lo veía perfectamente, y tenía que comer esa comida porque si no lo hacía, Bernardo me regañaba por desperdiciar comida. Damián me encerraba en el sótano cada vez que venía de visita. A veces me dejaba ahí toda la noche. Yo gritaba hasta quedar afónica, pero nadie venía a ayudarme. Y Bernardo seguía fingiendo que no pasaba nada. Seguía yendo a trabajar, volviendo a casa, cenando con nosotros como si fuéramos una familia normal. Me besaba en la frente antes de dormir como si me amara. Pero en sus ojos yo veía la verdad. Veía la culpa, el miedo, la cobardía. Yo me había convertido en un fantasma. Caminaba por esa casa como un espectro, sin voz, sin voluntad, sin vida. Solo esperaba que cada día terminara para poder tomar mis pastillas y dormir. Dormir y soñar con Gonzalo, con mi vida anterior, con la mujer que había sido antes de conocer a Bernardo. Pero entonces, una noche, todo cambió. Una noche que marcó el principio del fin, o tal vez el principio del principio, dependiendo de cómo lo veas. Era una madrugada de invierno. Yo me había despertado porque necesitaba ir al baño. Bernardo dormía profundamente a mi lado, roncando suavemente. Me levanté con cuidado de no despertarlo y salí de la habitación. Cuando pasé frente al estudio de Bernardo, vi luz por debajo de la puerta. Me extrañó porque eran las 3 de la mañana. Me acerqué y escuché sollozos. Alguien estaba llorando ahí dentro. Abrí la puerta despacio y vi a Bernardo sentado en su escritorio, con la cabeza entre las manos, llorando como un niño. Frente a él había una caja de madera abierta, llena de cartas y fotografías. Me acerqué y le pregunté qué pasaba. Él se sobresaltó. No me había escuchado entrar. Se limpió las lágrimas rápidamente y me dijo: nada, vuelve a dormir. Pero yo vi las cartas. Vi la letra femenina en los sobres y le pregunté de quién eran esas cartas. Bernardo cerró los ojos y suspiró profundamente. Y entonces me dijo la verdad. Me dijo que eran cartas de su difunta esposa, Magdalena. Cartas que ella había escrito pero nunca había enviado. Cartas que él había encontrado después de su muerte. Y me dijo que leyera una. Tomé una de las cartas con manos temblorosas. La abrí y empecé a leer. Y lo que leí me heló la sangre. Magdalena escribía sobre el infierno que vivía en esa casa.
Escribía sobre cómo sus propios hijos la maltrataban, la humillaban, la torturaban psicológicamente. Escribía sobre cómo Damián la insultaba, cómo Iris le destruía sus cosas, cómo Esteban la ignoraba como si no existiera, y escribía sobre cómo Bernardo no hacía nada para detenerlos, cómo él permitía todo, cómo él bajaba la mirada y fingía no ver. Leí carta tras carta. Todas decían lo mismo, el mismo dolor, la misma desesperación, la misma soledad que yo sentía. Magdalena escribía que ya no quería vivir, que no encontraba razón para seguir adelante, que sus propios hijos la habían destruido y su esposo la había abandonado emocionalmente. La última carta estaba fechada 2 días antes de su muerte. En ella, Magdalena escribía: «Ya no puedo más. He decidido que esta es la única salida. Bernardo, si algún día lees esto, quiero que sepas que esto es tu culpa tanto como de ellos. Tú permitiste que me destruyeran. Tú elegiste a tus hijos por encima de mí. Espero que puedas vivir con eso el resto de tu vida». Magdalena se había suicidado. Se había tomado una sobredosis de pastillas para dormir, las mismas pastillas que yo estaba tomando ahora. Y Bernardo lo sabía. Sabía que sus hijos habían empujado a su esposa al suicidio. Y aún así, estaba permitiendo que me hicieran lo mismo a mí. Miré a Bernardo con horror, con asco, con una rabia que no sabía que era capaz de sentir. Le pregunté por qué. ¿Por qué permitía que sus hijos fueran así? ¿Por qué no los detenía? ¿Por qué me había traído a este infierno sabiendo perfectamente lo que iba a pasar? Y Bernardo me dijo, entre lágrimas, que no podía controlar a sus hijos, que ellos habían quedado traumatizados cuando su madre murió, que culpaban a Magdalena por abandonarlos, por ser débil, por no ser suficientemente fuerte, y que ahora me culpaban a mí por intentar reemplazar a su madre. Me dijo que él los amaba, que eran su sangre, que no podía ir en contra de ellos, que esperaba que yo fuera más fuerte que Magdalena, que yo pudieras aguantar, que con el tiempo ellos cambiarían. Le pregunté si de verdad creía eso, si de verdad pensaba que sus hijos iban a cambiar. Y él bajó la mirada y no respondió. Y en ese silencio yo encontré mi respuesta. Volví a la habitación, me senté en la cama, y por primera vez en 8 años sentí algo diferente a la desesperación. Sentí claridad, sentí determinación, sentí rabia pura y fría. Magdalena había elegido el suicidio. Había elegido desaparecer, rendirse, dejar que ellos ganaran. Pero yo no iba a hacer lo mismo. Yo no iba a darles esa satisfacción. Si alguien iba a desaparecer, no iba a ser yo. Esa noche tomé una decisión terrible, irreversible, imperdonable, pero una decisión que me salvaría la vida. Decidí que iba a destruirlos, a todos. A Bernardo por cobarde y cómplice, a Damián, Esteban e Iris por monstruos. Iba a quitarles todo, su dinero, su reputación, su libertad, y si era necesario, su vida. Pero tenía que ser inteligente, tenía que planear cada paso con cuidado. No podía actuar por impulso, tenía que ser paciente, meticulosa, invisible. Tenía que seguir siendo el fantasma que ellos creían que era, mientras por dentro me convertía en algo completamente diferente. Empecé al día siguiente. Dejé de tomar las pastillas para dormir. Bueno, no del todo. Seguía tomándolas, pero solo la mitad de la dosis. Necesitaba estar alerta, lúcida, con la mente clara. Empecé a guardar las pastillas que no tomaba en un frasco escondido en el fondo de mi armario. No sabía para qué las iba a necesitar, pero algo me decía que serían útiles. También empecé a observar, a prestar atención a todo, a los horarios de cada uno, a sus rutinas, a sus conversaciones. Damián venía los sábados por la mañana. Siempre se encerraba con Bernardo en el estudio durante horas. Hablaban de negocios, de la empresa. Esteban salía todas las noches. Volvía tarde, oliendo a alcohol y perfume barato. Iris pasaba horas en su habitación hablando por teléfono, siempre en voz baja, siempre misteriosa. Y Bernardo tenía una rutina muy específica. Se levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba café negro y tostadas, se iba a trabajar a las 7, volvía a las 6 de la tarde, cenaba, veía televisión y se iba a dormir a las 10.
Tomaba medicamentos para el corazón todas las noches antes de dormir. Tenía problemas cardíacos desde hacía años, me había dicho. Nada grave, pero tenía que cuidarse. Un día, mientras limpiaba el baño, vi sus medicamentos en el botiquín. Leí las etiquetas con atención. Eran para controlar la presión arterial y prevenir arritmias. Tomé una de las cajas y leí las advertencias. No exceder la dosis recomendada. Una sobredosis puede causar paro cardíaco. Guardé esa información en mi mente. También empecé a acercarme a la secretaria de Bernardo. Se llamaba Rocío y trabajaba con él desde hacía 15 años. Yo la había conocido en un par de eventos de la empresa. Era una mujer amable, de mi edad, divorciada y con 2 hijos. Empecé a invitarla a tomar café. Le decía que me sentía sola, que necesitaba una amiga. Y Rocío, que era buena persona, aceptaba mis invitaciones. Poco a poco, fui ganándome su confianza. Le contaba cosas de mi vida, de mi matrimonio, de lo difícil que era vivir con los hijastros. Ella me escuchaba con empatía y me daba consejos. Y yo, sutilmente, empezaba a hacerle preguntas sobre la empresa, sobre cómo iban las cosas, sobre los negocios, sobre Damián que trabajaba ahí. Y Rocío, sin darse cuenta, empezó a contarme cosas. Me contó que Damián estaba manejando algunas cuentas de la empresa, que Bernardo le había dado acceso a las finanzas porque confiaba en él. Pero Rocío tenía sus dudas. Me dijo, en voz baja, como compartiendo un secreto, que había notado algunas irregularidades en los números, que había dinero que no cuadraba, que había facturas que parecían falsas, pero que no se atrevía a decirle nada a Bernardo porque Damián era su hijo, y no quería causar problemas. Yo escuché con atención, y le pedí, con mucho cuidado, que si alguna vez encontraba algo concreto, me lo dijera. Le dije que yo hablaría con Bernardo, que tal vez, viniendo de mí, él lo tomaría mejor. Rocío dudó, pero finalmente aceptó. Pasaron varios meses. Yo seguía soportando los abusos diarios, pero ahora era diferente. Ahora cada insulto, cada empujón, cada humillación, los guardaba en mi memoria como evidencia, como razones, como justificaciones para lo que iba a hacer. Y entonces Rocío me llamó un día. Me dijo que necesitaba verme urgentemente. Nos encontramos en una cafetería lejos de la empresa. Rocío traía una carpeta llena de documentos. Me los mostró con manos temblorosas. Eran registros contables, facturas, transferencias bancarias. Y me explicó lo que había descubierto. Damián estaba robando dinero de la empresa. Grandes cantidades. Había creado empresas fantasma a nombre de terceros y estaba desviando fondos hacia esas cuentas. Llevaba haciéndolo al menos 3 años. Y no estaba solo. Esteban también estaba involucrado. Él era quien creaba las facturas falsas, quien manipulaba los registros. Entre los dos, habían robado más de 2 millones de pesos. Le pregunté a Rocío si Bernardo sabía algo. Ella negó con la cabeza. Me dijo que Bernardo confiaba ciegamente en sus hijos, que nunca revisaba lo que ellos hacían, que firmaba lo que le ponían enfrente sin leer. Le pedí a Rocío que me diera copias de todos esos documentos. Ella dudó. Le dije que yo me encargaría de todo, que hablaría con Bernardo, que esto se resolvería internamente. Rocío finalmente aceptó y me dio las copias. Pero yo no tenía intención de hablar con Bernardo. Yo tenía otros planes para esa información. Guardé los documentos en un lugar seguro y empecé la siguiente fase de mi plan. Necesitaba acceso a los documentos legales de Bernardo, a su testamento específicamente. Sabía que tenía uno porque una vez lo había mencionado en una conversación. Decía que todo estaba en orden, que sus hijos estaban protegidos si algo le pasaba. Una tarde, mientras Bernardo estaba en el trabajo y los demás no estaban en casa, entré a su estudio. Busqué en sus archivadores hasta que encontré lo que buscaba. Una carpeta marcada como testamento y documentos legales. Lo abrí y leí, y lo que leí confirmó mis peores sospechas. Bernardo me había dejado fuera completamente. Todo, absolutamente todo, estaba a nombre de sus 3 hijos. La casa, la empresa, las cuentas bancarias, las inversiones. Yo no heredaba nada, ni un solo peso. Después de 8 años de matrimonio, de aguantar sus abusos, de ser destruida día tras día,
yo no iba a recibir nada. Sentí una rabia tan grande que tuve que sentarme para no desmayarme. Pero esa rabia se transformó rápidamente en determinación. Si Bernardo no iba a dejarme nada, entonces yo tendría que tomar lo que me correspondía, por las malas. Saqué copias del testamento y empecé a estudiar la firma de Bernardo. La practiqué durante semanas, una y otra vez, hasta que pude replicarla perfectamente. Compré papel del mismo tipo que usaba su abogado, conseguí el formato exacto del testamento y redacté uno nuevo. En este nuevo testamento yo era la única heredera. Todo quedaba a mi nombre. La casa, la empresa, todo. Los hijos quedaban completamente fuera. Firmé con la firma de Bernardo que había practicado. Conseguí 2 testigos falsos, conocidos de una amiga que me debía un favor. Les pagué para que firmaran como testigos. Y guardé ese testamento falso junto con el real. Pero eso no era suficiente. Necesitaba que Bernardo muriera y necesitaba que pareciera natural. Empecé a investigar sobre sus medicamentos para el corazón. Leí todo lo que pude encontrar sobre sobredosis, sobre síntomas, sobre cómo detectarlas. Y descubrí que si se administraban en dosis pequeñas pero constantes, podían causar un paro cardíaco que parecería completamente natural, especialmente en alguien que ya tenía problemas del corazón. Empecé a aumentar sus dosis, muy poco a poco. Cada noche, cuando él tomaba sus pastillas, yo le daba una extra. La trituraba y la mezclaba con su agua. Él nunca notó nada. Empezó a sentirse más cansado, más débil. Se quejaba de mareos, de falta de aire. Fue al médico varias veces. El médico le decía que era el estrés, que tenía que descansar más, que tenía que cuidarse mejor. Y yo seguía aumentando la dosis, muy despacio, muy pacientemente. Mientras tanto, tomé los documentos que Rocío me había dado sobre el fraude de Damián y Esteban y los envié de forma anónima a la autoridad fiscal, con una carta explicando todo, con las pruebas adjuntas. Sabía que eso desataría una investigación, que tarde o temprano Damián y Esteban serían descubiertos. También empecé a seguir a Iris. Noté que salía mucho, que siempre estaba nerviosa, que vomitaba por las mañanas, y un día, revisando su basurero, encontré una prueba de embarazo, positiva. Iris estaba embarazada, y por cómo se comportaba, por cómo lo escondía, supe que no era algo que ella quisiera. Guardé esa información también. No sabía cómo usarla todavía, pero sabía que sería útil. Los meses pasaron. Bernardo se ponía cada vez más débil. Había perdido peso, se veía pálido, cansado. Los médicos no entendían qué pasaba. Le hicieron todo tipo de estudios, pero nunca sospecharon que su propia esposa lo estaba envenenando lentamente. Y entonces, una noche de abril, 6 meses después de haber empezado mi plan, Bernardo no despertó. Yo me levanté como todas las mañanas. Intenté despertarlo. No respondía. Llamé a emergencias. Vinieron los paramédicos. Lo declararon muerto. Paro cardíaco, dijeron. Por su condición previa, era algo que podía pasar en cualquier momento. No había nada sospechoso. Solo un hombre enfermo del corazón que finalmente había sucumbido a su enfermedad. Damián, Esteban e Iris llegaron a la casa. Lloraron, gritaron, me culparon de no haberlo cuidado bien. Yo fingí estar devastada. Lloré, me lamenté, actué como la viuda destrozada. El funeral fue 3 días después. Mucha gente asistió. Bernardo era conocido en el mundo de los negocios. Todos daban el pésame. Decían que había sido un buen hombre. Yo asentía en silencio, con mis lentes oscuros escondiendo mis ojos secos. Después del funeral, vino la lectura del testamento. El abogado de Bernardo nos citó a todos en su oficina. Damián, Esteban e Iris estaban ahí, con caras de circunstancia, pero con los ojos brillantes de avaricia. Sabían que iban a heredar todo. Yo estaba sentada en una esquina, callada, invisible como siempre. El abogado abrió el sobre, sacó el documento y empezó a leer. Y mientras leía, las caras de los 3 hermanos fueron cambiando, de la expectativa a la confusión, de la confusión al horror, porque el testamento que el abogado estaba leyendo no era el que Bernardo había hecho, era el que yo había falsificado.
el que los dejaba sin nada, el que me nombraba a mí como única heredera de todo. Damián se levantó de un salto. Gritó que eso era imposible, que su padre nunca haría, mamá haría algo así. Exigió ver el documento. El abogado se lo mostró. Damián lo revisó con manos temblorosas. La firma parecía auténtica. Los testigos estaban ahí. Todo parecía legal. Iris empezó a llorar. Esteban se quedó en shock, sin poder hablar. Y yo me quedé sentada, con las manos en mi regazo, sin decir nada. Damián me señaló con el dedo. Me gritó que yo había manipulado a su padre, que lo había obligado a cambiar el testamento, que él iba a impugnar esto, que iba a llevarme a juicio, que no iba a dejar que me quedara con lo que era de ellos. Yo lo miré a los ojos por primera vez en 8 años y le sonreí, una sonrisa pequeña, fría, llena de todo el odio que había acumulado durante esos años. Y le dije, adelante, impugna lo que quieras, pero te va a ser difícil hacerlo desde la cárcel. Damián se quedó helado. Me preguntó de qué estaba hablando, y yo le dije que sabía todo sobre el fraude, sobre el dinero que había robado de la empresa de su padre, sobre las empresas fantasma, las facturas falsas. Le dije que ya había enviado toda la información a las autoridades y que era cuestión de días para que vinieran a arrestarlo. La cara de Damián se puso blanca. Esteban empezó a hiperventilar. Iris me miraba con odio puro, pero también con miedo. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. 2 semanas después, la autoridad fiscal se presentó en la empresa. Hicieron una auditoría completa. Encontraron todas las irregularidades. Damián y Esteban fueron arrestados por fraude fiscal, malversación de fondos y falsificación de documentos. Las pruebas eran contundentes. No había manera de que se escaparan. Iris intentó impugnar el testamento. Contrató a abogados. Pero yo también tenía abogados. Buenos abogados que contraté con el dinero que ahora era mío. Y ellos se encargaron de defender la validez del testamento. Presentaron los documentos. Los testigos declararon. Y aunque Iris sospechaba que algo no estaba bien, no podía probarlo. El juicio se alargó durante meses. Pero finalmente, el juez falló a mi favor. El testamento era válido. Yo era la heredera legítima de todo. Damián y Esteban fueron sentenciados a 8 años de prisión. Perdieron todo: su libertad, su reputación, su futuro. Iris quedó en la calle, sin dinero, sin familia, embarazada y sola. Y yo me quedé con todo. Con la casa, con la empresa, con el dinero. Vendí la empresa inmediatamente. No quería tener nada que ver con ese lugar. Vendí la casa también. No podía seguir viviendo ahí, en ese lugar lleno de recuerdos horribles. Me mudé a otra ciudad. Compré una casa pequeña, tranquila, con un jardín donde ahora cultivo flores. Vivo sola, en paz, sin nadie que me maltrate, sin nadie que me humille. ¿Me arrepiento de lo que hice? No, ni un segundo. Bernardo era un cobarde que permitió que me destruyeran, que permitió que su primera esposa se suicidara y que estuvo dispuesto a dejar que me pasara lo mismo. Él eligió a sus hijos monstruosos por encima de mí. Eligió mirar hacia otro lado mientras me torturaban. Se merecía lo que le pasó. Y Damián, Esteban e Iris, ellos eran monstruos. Monstruos que habían empujado a su propia madre al suicidio y que intentaron hacer lo mismo conmigo. Ellos merecían perder todo. Merecían sufrir como me hicieron sufrir a mí. Sí, falsifiqué un testamento. Sí, envenené a Bernardo. Sí, arruiné las vidas de sus hijos. Pero ¿qué otra opción tenía? Seguir siendo su víctima. Esperar a que me destruyeran completamente como hicieron con Magdalena. ¿Terminar suicidándome como ella? No. Yo elegí sobrevivir. Elegí luchar. Elegí hacer justicia con mis propias manos porque nadie más iba a hacerla por mí. Ahora tengo 78 años. He vivido 20 años en paz desde que salí de esa casa. 20 años sin que nadie me escupa, me empuje, me insulte. 20 años durmiendo tranquila, sin pesadillas, sin miedo. Hice lo correcto. Eso lo decides tú. Algunos dirán que soy una asesina, una criminal, un monstruo. Otros dirán que fui una víctima que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir.
Yo solo sé que volví a ser dueña de mi vida, que recuperé mi dignidad, que me salvé a mí misma cuando nadie más lo hizo. Y si me preguntas si lo volvería a hacer, la respuesta es sí. 1000 veces sí, porque a veces cuando el mundo te empuja al límite, cuando te quitan todo, cuando te destruyen pedazo por pedazo, la única opción que te queda es empujar de vuelta, aunque eso signifique cruzar líneas que nunca imaginaste cruzar, aunque eso signifique convertirte en algo que nunca pensaste que serías. Yo crucé esas líneas y no me arrepiento. Ahora, querida amiga que me has escuchado hasta el final, quiero pedirte un favor. Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho sentir algo, si te ha hecho pensar, por favor dame un me gusta a este video. Sé que tal vez no sepas muy bien cómo se hace, así que te explico. Ahí abajo, donde están los botones, hay uno que tiene un dedito hacia arriba. Ese es el de me gusta. Solo tienes que apretarlo una vez y ya está. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias de mujeres que hemos vivido cosas difíciles, cosas que necesitamos contar, te pido que te suscribas a este canal. Es muy fácil, mira, ahí abajo hay un botón negro que dice suscribirse. Le das clic ahí y listo. Así cada vez que subamos una historia nueva, te va a llegar una notificación y vas a poder escucharla. También me encantaría saber qué piensas de mi historia. ¿Crees que hice lo correcto? ¿Crees que me excedí? ¿Has vivido algo similar? Déjame tu comentario aquí abajo. Leo todos y cada uno de los comentarios. Me gusta saber que no estoy sola, que hay otras mujeres que me entienden, que han pasado por cosas parecidas. Y si tienes una historia que quieres que contemos, una historia que necesitas sacar de tu pecho, escríbela en los comentarios. Tal vez tu historia sea la próxima que contemos aquí. Todos los días estamos aquí, con nuevas historias que te van a dejar sin aliento. Historias reales, historias crudas, historias que necesitan ser contadas. Sé que este video ha sido largo, sé que te he tenido aquí escuchándome durante mucho tiempo, pero es que estas historias hay que contarlas al detalle, ¿verdad? No se puede dejar nada fuera. Cada detalle importa. Cada momento de dolor, cada decisión, cada consecuencia, todo es parte de la historia completa. Perdóname si te he quitado mucho tiempo, pero necesitaba contar esto. Necesitaba sacarlo de mi pecho antes de irme de este mundo. Necesitaba que alguien supiera la verdad, que alguien entendiera por qué hice lo que hice. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escucharme sin juzgarme. O bueno, tal vez sí me juzgues. Tal vez pienses que soy un monstruo. Y está bien, cada quien tiene derecho a su opinión, pero yo sé la verdad. Yo sé lo que viví. Yo sé el infierno por el que pasé. Y yo sé que hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y si tú estás pasando por algo similar, si alguien te está maltratando, si alguien te está destruyendo poco a poco, quiero que sepas que no estás sola, que hay salidas, que puedes salvarte. Tal vez no de la manera en que yo lo hice, tal vez de una manera mejor, más legal, más correcta, pero puedes salvarte. No te rindas, no dejes que te destruyan, porque al final lo único que tenemos es nuestra vida. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitárnosla, ni física ni emocionalmente. Cuídate mucho, querida amiga, y nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te va a dejar pensando durante días. Hasta pronto.